El invierno había llegado con fuerza a la ciudad, cubriendo las calles de un manto blanco que parecía no tener fin. La nieve caía en copos densos, esparciéndose por el suelo y por los tejados, creando un paisaje casi surrealista. Era el tipo de día en el que la gente se refugiaba en sus casas, buscando calor y comodidad. Sin embargo, para el joven Marcos, era un día como cualquier otro para salir a explorar, pero con su cámara en mano, dispuesto a capturar cada detalle que la fría mañana ofreciera. Marcos era un adolescente introvertido, alguien que encontraba consuelo en la quietud de la ciudad vacía y en el clic de su cámara. La fotografía le permitía expresar lo que no podía decir con palabras. No le interesaban las grandes multitudes ni los ruidos de la vida cotidiana, prefería la calma de los rincones solitarios, donde las historias se contaban en imágenes. En esos momentos, el mundo exterior parecía desvanecerse, y todo lo que importaba era el encuadre perfecto, la luz que caía de manera especial sobre un objeto, o el reflejo de una escena que contaba una historia por sí sola. Aquel día, mientras caminaba por las calles desiertas de su barrio, se sentía inspirado por la paz que le ofrecía la nieve. Los edificios, normalmente abarrotados de vida y ruido, estaban ahora sumidos en un silencio sepulcral. Marcos se detuvo frente a una tienda cerrada, con sus ventanas cubiertas por capas de escarcha. Al fondo, en la esquina del mercado abandonado, vio algo que llamó su atención. Era una sombra, una forma que se destacaba en medio del blanco. Se acercó cautelosamente, la cámara lista, y vio lo que le había capturado la mirada, un perro, solitario y tembloroso, acurrucado junto a la pared del mercado. Sus ojos, grandes y asustados, lo observaban con una mezcla de desconfianza y desesperación. El cachorro no parecía tener dueño. Su pelaje estaba sucio y mojado por la nieve derretida que se acumulaba a su alrededor, y su cuerpo se estremecía por el frío. La escena era desgarradora, una imagen de vulnerabilidad pura, que evocaba un sentimiento de impotencia en Marcos. Sin pensarlo demasiado, levantó su cámara y disparó una foto. No era solo una captura de un perro abandonado en una esquina de la ciudad, para él, aquella imagen representaba algo más profundo, el aislamiento, la fragilidad de la vida, el abandono en un mundo que parecía haber olvidado a los más débiles. Al observar la foto en la pantalla de su cámara, Marcos sintió una extraña mezcla de emociones. La imagen era poderosa, tal vez más de lo que había anticipado. Sabía que acababa de tomar una fotografía que no solo mostraba la realidad de un animal en apuros, sino también algo más personal, algo que resonaba en su propio ser. Por un momento, se quedó mirando la pantalla, sin saber qué hacer con la foto. El perro seguía allí, en la misma posición, pero él, con su cámara, ya había hecho algo más, había capturado una historia. Marcos, sin pensar demasiado, publicó la foto en sus redes sociales. La imagen de ese perro solitario, cubierto de nieve y mirando al mundo con ojos llenos de miedo, acompañada de una simple y breve leyenda: este perro necesita ayuda. ¿Alguien sabe quién es? No esperaba que algo tan sencillo pudiera generar una reacción tan grande. Apenas había puesto la cámara en modo automático y disparado, pero lo que no sabía era que esa foto se convertiría en el punto de partida de algo mucho más grande que él mismo. En cuestión de horas, la publicación comenzó a recibir likes, comentarios y compartidos. Personas de diferentes partes de la ciudad empezaron a preguntar sobre el perro, y la imagen se fue esparciendo por la red como un fuego rápido. Al principio, Marcos observó con curiosidad cómo su publicación ganaba atracción. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención en las redes sociales, siempre había sido el tipo de persona que prefería mantenerse en el anonimato, detrás de la lente de su cámara. Pero aquello era diferente. Esta vez, había capturado algo que parecía conectar con la gente de una manera visceral. A medida que los comentarios comenzaron a inundar su teléfono, el entusiasmo de la comunidad por ayudar al perro se hizo evidente. Unos ofrecían sus hogares para acogerlo, otros sugerían lugares donde podrían encontrarlo, y algunos simplemente expresaban su dolor al ver la imagen. En cuestión de pocas horas, se había formado un pequeño grupo de personas comprometidas a encontrar y ayudar al animal.
Parecía que el barrio entero, al menos en sus redes sociales, se había unido para una causa común. Pero a pesar de la avalancha de apoyo, Marcos empezó a sentir algo más que el simple orgullo por haber tomado la foto. Un sentimiento de duda lo invadió. ¿Era suficiente solo con haber hecho una publicación en línea? Se preguntaba si de verdad estaba haciendo todo lo posible para ayudar al perro, o si, de alguna manera, solo se estaba aprovechando de la situación para ganar notoriedad. La pregunta lo atormentaba, y con cada nuevo comentario de aliento, sentía una creciente presión sobre sus hombros. No era su estilo ser el líder de un movimiento o de cualquier tipo de acción colectiva. Siempre había sido más bien un espectador, alguien que observaba desde la distancia, buscando significado en las imágenes que capturaba, pero nunca dispuesto a intervenir activamente en las situaciones que fotografiaba. La idea de convertirse en un líder de una causa, aunque fuera de manera indirecta, le resultaba incómoda. Pero a medida que veía cómo su foto seguía siendo compartida y comentada, algo dentro de él comenzó a cambiar. No podía quedarse simplemente mirando. La presión de los comentarios y la creciente movilización de la comunidad empezaron a pesar sobre Marcos. La mayoría de las personas que comentaban le pedían que se involucrara más, que tomara las riendas de la situación. ¿Por qué no lideras la búsqueda?, sugerían algunos. ¿Puedes ayudar a organizar algo?, preguntaban otros. La idea de convertirse en el punto central de la acción no le era nada atractiva, pero a la vez, no podía ignorar el llamado que venía de todas partes. Marcos se encontraba en una encrucijada. Había hecho una pequeña acción al compartir la foto, pero ahora, frente a la oportunidad de hacer algo real, se sentía completamente perdido. Sabía que la situación requería más que una publicación en línea, se necesitaban personas dispuestas a buscar, a preguntar en las calles, a proporcionar recursos para el perro. Pero él no era una persona de acción. Su timidez, su falta de experiencia en situaciones de urgencia, lo hacían dudar de sí mismo. Se pasó los días siguientes sumido en una tormenta interna. Sabía que si no hacía algo, la foto perdería su impacto, y el perro, tal vez, seguiría desamparado. Pero, ¿cómo podía encabezar algo tan grande cuando ni siquiera se sentía capaz de hablar con un desconocido? ¿Qué podía aportar un adolescente tímido como él en un asunto tan importante? Al principio, trató de eludir el asunto. Se dijo a sí mismo que alguien más tomaría el liderazgo, que no tenía por qué ser él quien se encargara de todo. Pero, a medida que las respuestas seguían llegando, las miradas de los demás se sentían como una presión implacable. Su amigo Javier fue quien, finalmente, lo empujó a dar el primer paso. No se trata solo de la foto, Marcos. Si realmente te importa lo que pasa con ese perro, haz algo. Empieza con lo que puedas, le dijo. Javier lo animó a salir, a visitar algunos de los lugares mencionados en los comentarios para ver si podía encontrar al perro. Aunque la idea le aterraba, Marcos sabía que tenía que intentarlo. Al menos podría usar su cámara para ayudar a identificar al animal y hacer que las personas lo reconocieran más fácilmente. Se armó de valor, tomó su abrigo, la cámara y un par de bocadillos, y salió de su casa. El aire helado lo golpeó en la cara, pero no le dio tiempo a detenerse a pensar en el frío. Caminó por las calles cubiertas de nieve, mirando atentamente cada rincón. A cada paso, se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. No era un experto en animales ni mucho menos un líder natural, pero algo en su interior le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte más relatos conmovedores. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo estas historias. Marcos recorrió el barrio con la cámara en mano, tomando fotos de todo lo que pudiera ayudar a identificar al perro. Sabía que los comentarios en línea habían mencionado varias ubicaciones posibles, pero nada parecía concreto. La nieve, que cubría cada esquina, complicaba aún más la tarea. No solo tenía que lidiar con el frío helado que calaba hasta los huesos, sino que también la nevada que seguía cayendo dificultaba la visibilidad y las huellas en la nieve se borraban rápidamente.
El tiempo parecía haberse detenido. Marcos sentía como si la búsqueda lo absorbiera por completo, pero no encontraba pistas claras. Se acercó a cada casa mencionada en los comentarios, preguntó a varios vecinos, pero la mayoría no sabía nada o no había visto al perro en días. En algún momento, la desesperación comenzó a invadirlo. La sensación de estar persiguiendo una sombra, de no estar haciendo suficientes progresos, lo hizo sentir impotente. En una de sus paradas, un hombre mayor que barría la nieve de su entrada lo detuvo. ¿Estás buscando a ese perro?, le preguntó, con voz áspera pero curiosa. Marcos asintió. He oído que ronda por aquí. A veces, los perros de la calle se refugian en los parques cercanos cuando hay tormentas. Si tienes suerte, lo podrías encontrar allí. Gracias a ese consejo, se dirigió hacia el parque cercano, donde la nieve había dejado un paisaje aún más desolado. El parque estaba vacío, excepto por los árboles cubiertos de blanco y algunas bancas solitarias. Caminó entre los árboles, mirando cada rincón, pero sin éxito. Sus pies estaban empapados, sus manos frías, y su mente comenzaba a dar vueltas. ¿Debería continuar buscando o rendirse y dejar que otros lo hicieran? Cada paso que daba parecía inútil. Sin embargo, se dio cuenta de algo importante: no se trataba solo de encontrar al perro, estaba aprendiendo sobre la perseverancia, sobre la importancia de no rendirse ante la adversidad. Aunque sus fuerzas comenzaban a flaquear, sentía que debía seguir adelante, no solo por el perro, sino por sí mismo. Al poco rato, mientras caminaba por un sendero cubierto de nieve, vio a una mujer que alimentaba a algunos gatos en una pequeña caseta de madera. Se acercó a ella y le preguntó si había visto al perro. Ella lo miró con compasión y, al igual que el hombre mayor, le dijo que el perro podría estar refugiado en uno de los callejones cercanos. Gracias a esa pista, Marcos decidió ir hasta el final del sendero. Sabía que ya no podía dar marcha atrás. Marcos había recorrido gran parte del barrio sin encontrar rastro del perro, pero su determinación no decayó. Cada vez que sentía que la búsqueda se volvía interminable, pensaba en la foto que había tomado, en la reacción de la gente, en la forma en que todos parecían unirse por una causa común. A pesar de la frustración por no encontrar al animal, sabía que no estaba solo en su empeño. La comunidad, a través de las redes sociales, se había movilizado, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Las actualizaciones que publicaba en su perfil no solo mantenían a las personas informadas, sino que también inspiraban a otros a participar en la búsqueda. Vecinos que ni siquiera conocía comenzaron a compartir sus propios hallazgos, algunos dando información sobre dónde habían visto al perro, otros ofreciendo ayuda directa, como cobertores, comida o incluso transporte para buscar en zonas más alejadas. Marcos, aunque tímido y aún un poco reacio a ser el centro de atención, se convirtió en un punto de referencia dentro de esta red informal de apoyo. A medida que la búsqueda se intensificaba, un vecino le ofreció algo que Marcos no esperaba: yo tengo una jaula para animales. Si lo encuentras, podemos ponerlo ahí y llevarlo a un veterinario, dijo el hombre, mientras le entregaba una jaula que parecía haber estado guardada en su sótano por años. Marcos, agradecido, aceptó el ofrecimiento, aunque la idea de tener que lidiar con un perro aterrorizado lo inquietaba. A lo largo del día, más personas se unieron al esfuerzo. La noticia de la movilización comenzó a salir de las redes sociales, y algunos habitantes del barrio que no habían participado activamente en las actualizaciones decidieron salir a caminar, preguntando en cada rincón, distribuyendo carteles con la foto del perro y ofreciendo recompensas por información relevante. La sensación de que la comunidad estaba unida por una causa tan simple pero tan significativa comenzó a tocar a Marcos de una manera inesperada. Él, el chico tímido que había comenzado todo con una foto, se veía ahora como una especie de líder, aunque en su interior no se sentía cómodo con ese rol. Cada mensaje de aliento, cada actualización en la que alguien más se ofrecía para ayudar, solo aumentaba la sensación de responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No era solo el perro lo que estaba en juego ahora, era la solidaridad de todos aquellos que, sin conocerse, se habían unido para cambiar una situación.
Marcos se dio cuenta de que, al igual que la foto había movilizado a la gente, su acción y participación en la búsqueda ahora también inspiraban a otros. La comunidad le había dado un sentido de propósito, y aunque aún se sentía fuera de lugar en este nuevo rol, algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. Ya no era solo por el perro, ahora era por todos los que confiaban en que su pequeña acción podría generar un cambio significativo. La búsqueda había sido larga y agotadora, pero finalmente, cuando Marcos menos lo esperaba, algo en el aire cambió. Al llegar a un callejón más apartado, detrás de una fila de casas, vio una pequeña sombra moverse entre las pilas de nieve. Su corazón dio un brinco. No estaba seguro, pero algo en esa silueta le pareció familiar. Se acercó lentamente, sin hacer ruido, con la cámara en mano, listo para documentar el momento. Y ahí estaba, el perro, más delgado de lo que recordaba, con la mirada aún cautelosa, pero sin moverse del sitio. Estaba acurrucado en un rincón oscuro, casi oculto por la nieve acumulada. El frío había hecho que su pelaje estuviera más enmarañado, y su respiración se podía ver en el aire, visible y agitada por el esfuerzo de mantenerse caliente. Marcos, con el corazón acelerado, dio un paso adelante, pero el perro levantó la cabeza y, al verlo, dio un pequeño salto hacia atrás. Marcos no podía dejar de pensar en lo que todo eso representaba. Había llegado tan lejos, enfrentando su timidez, su inseguridad, su miedo. Pero ahora que lo tenía frente a él, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo acercarse a un animal que había estado solo, vulnerable, durante tanto tiempo? Recordó los consejos que le habían dado durante la búsqueda: sé paciente, no lo asustes. Deja que se acerque a ti. Tomó una respiración profunda y comenzó a hablar en voz baja. Está bien, no te haré daño. Solo quiero ayudarte. El perro, aún temeroso, lo observaba, pero algo en su tono pareció tranquilizarlo. Marcos se sentó en la nieve, dejando su cámara de lado, y extendió la mano lentamente, sin apresurarse. Pasaron unos minutos que parecieron eternos, pero finalmente, el perro comenzó a acercarse, con pasos cautelosos. Estaba claro que el miedo aún lo dominaba, pero la necesidad de compañía parecía ser más fuerte. Con la ayuda de su cámara, Marcos comenzó a captar cada movimiento, cada gesto del perro. El encuentro era más emotivo de lo que había imaginado. A medida que el animal se acercaba, Marcos, con manos temblorosas pero firmes, le ofreció un trozo de pan que había traído consigo. El perro, después de dudar por un momento, aceptó. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Había logrado algo que parecía imposible: ganó la confianza de aquel ser que, en su mirada, contenía una historia de abandono y soledad. Marcos no sabía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente el perro dejó de alejarse y permitió que lo acariciara. Con delicadeza, le acarició el lomo, y el animal, ahora más tranquilo, no mostró señales de huir. Marcos sintió una satisfacción indescriptible. A pesar de la fatiga y la frustración de la búsqueda, en ese momento comprendió que todo había valido la pena. Pronto, con la ayuda de algunos vecinos que se habían unido a la búsqueda, improvisaron un pequeño refugio en un cobertizo cercano. Trajeron mantas, agua y comida, y comenzaron a calentar al perro, que ya no parecía tan asustado. Aunque la situación aún no estaba resuelta, Marcos se sintió en paz. Había hecho lo que pensaba que no podría hacer. Había encontrado al perro. Mientras los últimos rayos del sol se desvanecían en el horizonte, Marcos se sentó en una banca cerca del cobertizo improvisado. El perro descansaba tranquilamente, acurrucado en una manta, comiendo lentamente lo que le habían dado. A pesar de la satisfacción de haberlo encontrado, una sensación de cansancio profundo lo invadió. Había recorrido calles heladas, hablado con extraños, y se había enfrentado a su propia inseguridad, pero ahora, cuando miraba al perro, veía más que un animal rescatado. Veía la prueba de que la acción concreta, no solo las buenas intenciones, había marcado la diferencia. Al principio, cuando había compartido la foto en línea, no se había imaginado que terminaría aquí, rodeado de personas que, al igual que él, habían hecho algo más que solo preocuparse.
La comunidad se había unido, como si el destino de ese perro fuera el destino de todos. Marcos comprendió, entonces, que la verdadera fuerza de la solidaridad no residía solo en la participación virtual, sino en el compromiso genuino de cada uno de los involucrados. Todos habían hecho algo más que dar un me gusta, cada uno había aportado algo tangible, algo que realmente impactaba la vida del perro. Sin embargo, el verdadero cambio estaba ocurriendo dentro de él. Había llegado a esta experiencia como un joven introvertido, cauteloso y distante, pero ahora se encontraba más seguro, más dispuesto a actuar, a involucrarse en los problemas que antes le parecían ajenos. La timidez que había marcado su vida durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. A pesar de sus dudas y temores iniciales, había superado la barrera de la pasividad, tomando el control y enfrentándose a lo que parecía una misión abrumadora. Al pensar en todo lo que había sucedido, Marcos se dio cuenta de que esa experiencia le había enseñado algo valioso: los pequeños gestos pueden provocar grandes cambios. Su foto, que al principio parecía un acto simple, había sido el catalizador de una cadena de eventos que culminó en la salvación del perro. Pero lo más importante era que, al involucrarse, él mismo había cambiado. Había aprendido a no subestimarse, a comprender que podía hacer la diferencia si solo se atrevía a dar el primer paso. El sentimiento de orgullo que sentía no era solo por haber rescatado al perro, sino por haber superado sus propios límites. Se dio cuenta de que no siempre se necesita tener todas las respuestas ni ser el líder perfecto. A veces, solo es necesario hacer lo que se pueda, y confiar en que, con el apoyo de los demás, los pequeños actos se convierten en grandes acciones. Cuando la gente llegó para llevar al perro al veterinario, Marcos se quedó en silencio, observando cómo el animal, finalmente a salvo, subía al auto con uno de los vecinos. El perro miró hacia atrás, y por un momento, sus ojos encontraron los de Marcos. Había algo en esa mirada que le dijo que el ciclo de abandono había llegado a su fin, y que su propia historia también había cambiado. La mañana siguiente, el frío persistía, pero el día parecía más brillante, como si la nieve, que aún cubría las calles, reflejara una nueva luz en la vida de Marcos. Aunque la búsqueda había terminado, su mente seguía trabajando en lo vivido, procesando todo lo que había aprendido en esos días de incertidumbre y esfuerzo. El perro había sido rescatado, y ahora estaba en un lugar seguro, pero Marcos sentía que algo dentro de él también había sido transformado. Con la cámara colgada al cuello, caminó por el barrio, pero esta vez no era el mismo chico que había recorrido esas calles con la esperanza de encontrar un perro perdido. Ya no era un observador distante. Había aprendido a involucrarse, a no quedarse en la comodidad de su zona de confort. La solidaridad, antes solo un concepto lejano que veía a través de una pantalla, se había convertido en una parte fundamental de su vida. Se dio cuenta de que el verdadero impacto no venía solo de capturar momentos, sino de ser parte activa del cambio. En su camino, encontró a algunos de los vecinos que habían estado con él en la búsqueda. Todos compartían una sonrisa, un reconocimiento tácito de que, juntos, habían logrado algo importante. Habían rescatado al perro, sí, pero también habían creado una red de apoyo que trascendió la simple acción de ayudar a un animal. La comunidad había mostrado lo mejor de sí misma, y Marcos había sido una pieza clave en ese proceso, aunque a menudo se había sentido pequeño frente a la magnitud de la tarea. Cuando llegó a su casa, con las manos aún frías pero el corazón cálido, Marcos tomó su cámara y la apuntó hacia el cielo despejado. Sin pensarlo demasiado, capturó una última imagen del día. En el encuadre, un rayo de sol iluminaba las nubes, creando una especie de puente de luz entre el frío y la calidez. Era una metáfora perfecta de lo que había vivido. La foto no solo simbolizaba su pasión por la fotografía, sino también el cambio profundo en su perspectiva de la vida. El perro, al que había rescatado de la soledad y el abandono, representaba ahora algo mucho más grande. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los miedos, la acción real es lo que puede generar un cambio duradero. Marcos entendió que la verdadera solidaridad no es solo un acto aislado, sino un proceso continuo de apoyo mutuo. Y ese era el legado de la experiencia: no solo había cambiado la vida de un perro, sino que también había cambiado la suya.
Antes de entrar en su casa, miró la foto en la pantalla de su cámara una vez más. El perro ya no estaba solo. Ahora, Marcos tampoco lo estaba. Había encontrado su lugar dentro de esa red de solidaridad, y estaba listo para seguir adelante, con una nueva visión del mundo y una comprensión más profunda de lo que significa hacer una diferencia.